Hay pensamientos que nunca terminan de formarse. No los olvidas, no los ignoras, no los descartas, porque nunca llegan a existir completamente. Se quedan a medio camino, en algún punto entre aparecer y convertirse en algo que puedas notar, porque hay algo que casi nadie cuestiona, que cuando piensas algo, ese pensamiento se forma, que si no recuerdas haberlo pensado, es porque no ocurrió. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si hay ideas que comienzan, pero nunca llegan a completarse? ¿Y si hay pensamientos que se inician y desaparecen antes de que seas consciente de ellos? Porque pensar no es un evento instantáneo, es un proceso, un flujo, una construcción. Y como todo proceso, tiene etapas: inicio, desarrollo, formación. Pero lo inquietante es que no todos los pensamientos llegan al final. Algunos se quedan en el inicio, otros avanzan un poco y se detienen, otros casi se forman, pero desaparecen justo antes de que los percibas. Y eso plantea una pregunta incómoda. Si un pensamiento no llega a tu conciencia, ¿realmente existió? Todo comenzó con algo sutil. Esa sensación de que ibas a pensar algo, pero no puedes atraparlo. Ese momento donde sientes que hay una idea, pero se desvanece, como si estuviera ahí, pero fuera inaccesible. Al principio, esto parecía normal. Distracción, falta de concentración, cansancio. Pero con el tiempo, los investigadores comenzaron a notar algo más. Estos casi pensamientos no eran completamente aleatorios. Ocurrían en momentos específicos, cuando algo iba a surgir, cuando una idea estaba por formarse, pero no llegaba, como si algo interrumpiera el proceso. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que el cerebro sí muestra actividad, señales claras, patrones específicos, indicadores de que algo estaba ocurriendo, algo estaba formándose, pero nunca llegaba a la conciencia, como si el proceso se iniciara, pero fuera detenido. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más profundo, porque algunos experimentos sugieren que el cerebro genera más pensamientos de los que percibes. Muchos más, pero solo algunos llegan a tu conciencia. Los demás desaparecen, se pierden, se quedan en ese espacio invisible, entre lo que comienza y lo que experimentas. Pero eso abre una posibilidad inquietante, que tu mente está llena de pensamientos que nunca conoces, ideas que se forman parcialmente, procesos que se inician, pero no se completan. Pero lo más perturbador no es eso, es que este filtro no parece ser completamente aleatorio. No todos los pensamientos fallan por igual. No todos desaparecen sin razón. Hay patrones, hay momentos, hay condiciones, como si hubiera un criterio, como si algo decidiera qué pensamientos pueden existir completamente y cuáles no. Pero eso lleva a una pregunta aún más inquietante. ¿Quién o qué decide eso? Porque si fuera un proceso totalmente automático, sería caótico, impredecible, sin dirección. Pero no parece ser así. Parece organizado, selectivo, como si hubiera un control. Pero esto no termina ahí, porque algunos investigadores comenzaron a explorar esos casi pensamientos. Intentaron captarlos, medirlos, detectar el punto exacto donde desaparecen. Y lo que encontraron fue inquietante. La interrupción ocurre justo antes de que el pensamiento se vuelva consciente, como si algo actuara en ese último instante, en ese punto crítico, donde la idea está a punto de existir, pero no llega. Y eso cambia todo, porque implica que no solo no ves todos los pensamientos, sino que algunos son detenidos antes de que puedas percibirlos. Pero lo más inquietante no es eso, es que nunca sabrás cuáles. Nunca sabrás qué ibas a pensar. Nunca sabrás qué idea no llegó, porque desde tu perspectiva, simplemente no ocurrió. Pero eso no significa que no empezó. Pero esto apenas es el inicio del expediente, porque lo que descubrieron después fue lo que hizo que esta idea dejara de ser solo una curiosidad
y se convirtiera en algo mucho más difícil de ignorar. Pero lo que descubrieron después fue lo que convirtió esta idea en algo mucho más perturbador, porque ya no se trataba solo de pensamientos incompletos, ni de ideas que se desvanecen, ni de procesos que no llegan a la conciencia. Se trataba de algo más profundo: la interrupción. Los investigadores comenzaron a enfocarse en ese punto exacto, donde un pensamiento deja de avanzar. Ese instante preciso, donde algo que estaba en proceso simplemente se detiene. Y lo que encontraron fue inquietante. No todos los pensamientos fallan de la misma manera. Algunos se desvanecen gradualmente, otros desaparecen de forma abrupta, pero hay un grupo específico que es interrumpido, cortado, detenido justo antes de completarse. Y eso cambia todo, porque implica que no es solo una pérdida, es una acción. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante, porque al analizar estos casos, encontraron patrones. No eran aleatorios, no ocurrían en cualquier momento, aparecían en situaciones específicas, cuando una idea podía cambiar algo, cuando una decisión estaba por formarse, cuando una conclusión estaba cerca, como si esos pensamientos no debieran completarse. Pero eso plantea una pregunta incómoda. ¿Interrumpidos por qué? ¿Por el cerebro? ¿Por un mecanismo natural? ¿O por algo más? Pero lo más perturbador no es eso. Es que algunos experimentos sugieren que la interrupción ocurre en el mismo punto, siempre cerca del acceso consciente, siempre justo antes de que el pensamiento aparezca, como si hubiera una barrera, un límite, un filtro final. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que el proceso previo sí ocurre. El pensamiento empieza, se desarrolla, avanza, pero no cruza, no llega, y eso implica que hay una selección. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más oscuro, porque algunos investigadores decidieron provocar estos casos, crear condiciones donde los pensamientos fueran más complejos, más inusuales, más difíciles de integrar. Y en esos momentos, las interrupciones aumentaban, más frecuentes, más evidentes, más consistentes, como si el sistema no pudiera permitir que ciertos pensamientos se completaran. Y eso deja algo claro. No todos los pensamientos tienen el mismo destino, pero lo más perturbador no es eso. Es lo que ocurrió en uno de los registros más extraños, porque en un experimento específico lograron detectar un pensamiento que estuvo a punto de completarse, un patrón claro, una estructura definida, una idea casi formada, y en el último instante se detuvo, pero dejó una señal, una especie de eco, una traza, como si algo hubiera estado ahí, pero fuera retirado. Y eso rompió todo, porque demostró algo clave, que los pensamientos pueden ser detenidos activamente. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más profundo, porque si hay pensamientos que nunca se completan, entonces hay ideas que nunca conocerás, conclusiones que nunca alcanzarás, perspectivas que nunca tendrás. No porque no puedas, sino porque no llegan. Y eso cambia completamente la forma en que entendemos la mente, porque implica que pensar no es completamente libre. Pero lo más inquietante no es eso, es que nunca sabrás qué falta, nunca podrás comparar, nunca podrás darte cuenta de lo que no ocurrió, porque desde tu experiencia simplemente no existe. Pero eso no significa que no haya empezado. Pero aquí viene la última idea, la más inquietante de todas. Si hay pensamientos que nunca terminan de formarse, si hay procesos que son detenidos antes de que los percibas, si hay ideas que no pueden cruzar a tu conciencia, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Qué es lo que nunca te han dejado pensar? Este expediente fue cerrado, no porque se resolviera, sino porque cuestiona algo demasiado profundo: el pensamiento, la libertad mental, la conciencia misma. Pero hay algo que nunca se descartó, una última duda. Si hay ideas que no llegan a existir completamente, si hay pensamientos que son interrumpidos,
Si hay procesos que no puedes percibir, entonces, ¿cuántas cosas podrías haber pensado, pero nunca lo hiciste? Expediente cerrado. Por ahora, pero la próxima vez que sientas que una idea se te escapa, la próxima vez que algo esté en la punta de tu mente, la próxima vez que no puedas terminar de pensar algo, recuerda esto. Tal vez no fue distracción. Tal vez nunca iba a completarse. ¿Tú qué crees?